danzando, donde las cunas son sueños de las flores. En las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 51 minutos. Bienvenidos al informativo Willaricui aquí en Radio Surfu. Y les saluda Gonzalo Huirce y estoy acompañado de Henry Borra. Muy buenos días, Imainayan, Kashen, Kiches, Oaxaca, Ikuna, Pana, Ikuna, Huayna, Sipas, Kuna, Conan, Punchay, Imainayan y Yarira, Inquichis. Muy buenos días a todos, bienvenidos al informativo Willaricui. Estamos cargados de información hoy, 14 de agosto del año 2023. Ya tenemos todas las noticias a nivel local, regional, nacional, internacional y por supuesto también con el segmento deportivo. Ha sido un fin de semana bastante ajetreado para los que han estado aquí en la provincia de Cotabambas. Nosotros tenemos muchas noticias y novedades para ustedes que vamos a estar desarrollando durante esta hora y media de programa, así que les pedimos que se queden en la sintonía del informativo Willaricui aquí en Radio Surfu. Y recuerden que también nos encuentran a través de las redes sociales, nos encuentran por el Facebook, nos buscan como Radio Surfu y estamos en transmisión en vivo en estos momentos. Muy bien, son exactamente las 6:51, 6 de la mañana con 51 y esperemos que todos estén bien abrigados porque la noche ha sido realmente fría. Entonces todos tenemos que mantener calientes a nuestras familias, abrigarlos bien, darles comidas calientes, matecito tibio siempre, nada de comidas frías porque eso nos puede hacer mucho mal en nuestro organismo. Y vamos con las noticias. Es que Dina Boluarte exige al Poder Judicial revertir fallo que dejó en libertad al presunto agresor de Mila. Recuerden la niña que fue ultrajada en la Amazonía peruana. Es menor de edad y el Poder Judicial ha ordenado que se deje en libertad al agresor. Otra de las noticias, Henry, que también ha impactado bastante es que delincuentes han tenido pues secuestrado, digamos, a David Weissman y a su esposa, ¿no? El ex vicepresidente estuvo secuestrado en su propia casa cuando unos delincuentes ingresaron para poder robarles y todo ha quedado registrado en las cámaras de vigilancia. Han sido 3 los asaltantes que ingresaron a la casa del ex vicepresidente David Weissman en San Isidro. Estuvieron ahí por más de 20 minutos en la vivienda antes de huir pues con lo robado, ¿no? Realmente, o sea, preocupante que te puedan secuestrar en tu misma casa y bueno, a una persona tan conocida, ¿no? Nadie se salva en este país. Hasta David Weissman ha estado secuestrado en su propio domicilio con su esposa. Así es, 6 de la mañana con 53. Recuerden, si tienen algún documento, alguna información, por favor, que van a enviar a alguna municipalidad, a alguna institución, pongan en el titular: Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Vamos inmediatamente entonces con el desarrollo del informativo Willaricui. Y tenemos la frase de la semana para hoy, 14 de agosto del año 2023. El día más desaprovechado de todos los días es aquel en que no nos hemos reído. El día más desaprovechado de todos los días es aquel en que no nos hemos reído. Si estamos todo el día de mal humor, todo el día con nuestras caras largas, probablemente ese día no haya valido la pena.
incluso hay terapias de la risa, ¿no? Es lo que es la risoterapia, que hace muy bien para el sistema inmunológico, así que tienes que afrontar siempre todas las adversidades con una sonrisa. Vas a ver que te va a ir mucho mejor. No desaprovechemos los días estando enojados, sino hay que estar contentos, felices, alegres, y hay que sonreír lo más posible. Vas a ver cómo tu vida va a cambiar y se va a notar en tu semblante, se va a notar en cómo te van sucediendo las cosas en el día a día. Vamos al encuentro con la historia, un 14 de agosto, pero a través de la historia. Hoy 14 de agosto es día del Santuario Histórico de Pampa de Ayacucho. Un día como hoy también se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. En 1824, un 14 de agosto, el libertador Simón Bolívar llegó a Huancayo. Nos vamos hasta el año 1879. España reconoce la independencia del Perú. Solo tuvieron que pasar casi 50 años. Casi nada más. En 1985, un 14 de agosto, 2 patrulleros del ejército ingresan a la comunidad de Acomarca, Ayacucho, en busca de supuestos terroristas y asesinan a 65 comuneros, entre los cuales habían niños, mujeres y ancianos. Vamos al año 1988. Fallece Enzo Ferrari, fundador de la escudería Ferrari y más tarde de la marca de automóviles que llevaría su apellido. Ya en el nuevo milenio, en el año 2003, el gobierno francés admite que la ola de calor se ha cobrado 3.000 víctimas, aunque en los centros sanitarios se manejan cifras muy, pero muy superiores. Esto es lo que sucedió un día como hoy, 14 de agosto, a lo largo de la historia. Y siempre es bueno recordar para conmemorar o para no cometer los mismos errores. 6:56. Vamos con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con la información. Hoy, 14 de agosto del año 2023, en Chalahuacho se inauguró la plaza principal de Huanacopampa, con la destacada presentación de la presencia del alcalde, el consejo municipal y participación activa de la población en general. Durante el evento, la comunidad expresó su gratitud mediante un alegre baile. El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida mediante una transformación funcional y acogedora del espacio público, manteniendo el respeto por la identidad cultural. La plaza revitalizada aborda una amplia gama de necesidades, fomentando la investigación cultural y la convivencia. La inversión total es de 893.523 soles. Como parte de las festividades por el 63 aniversario de la restitución política de la provincia de Cotabambas, se llevará a cabo el primer concurso interregional de caballo peruano de paso y afición en el pintoresco campo ferial de Pampeña Pata. El evento se realizará el domingo 20 de agosto del 2023 a partir de las 9 de la mañana. Se invita a todo el público a disfrutar de este emocionante espectáculo de destreza y elegancia. La celebración por el 63º aniversario de la provincia de Cotabambas será con el primer festival de danzas folclóricas Llaqtaypaq Tusuinin. Las raíces cobran vida con vibrantes vestimentas y movimientos que narran la historia, unidos por la música y las tradiciones, fortaleciendo así los vínculos con la herencia que define a un cotabambino. La Municipalidad Distrital de Akira y la Subgerencia de Desarrollo Económico, el proyecto Ferias y Comunidad invitan a la población en general a participar en la Feria Agropecuaria Huicpsupillo 2023, este 23 de agosto desde las 9 de la mañana, y de esta forma las comunidades vienen impulsando la dinamización de su economía local. Y la Municipalidad Distrital de Mara, mediante la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales, comunica que la entrega de los productos a los 32 comités de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Mara desde hoy 14 de agosto se realiza hasta el 28 de agosto. Para el mismo, los promotores deben acercarse y coordinar el recojo.
6 de la mañana con 59 minutos, 6 con 59, vamos a los titulares en el ámbito regional. Capturan a 4 sujetos que robaron en colegio en construcción en Congota. 4 personas, entre ellos un menor de edad, fueron arrestados por efectivos de la comisaría de Mara, acusados de haber sustraído máquinas y herramientas del interior de un colegio en construcción en el centro poblado de Congota, distrito de Mara, provincia Cotabambas. Juramentan nuevos miembros del Consejo Regional de Salud Apurímac. En ceremonia realizada en el auditorio de la Dirección Regional de Salud Apurímac, se realizó la juramentación de los nuevos miembros del Consejo Regional de Salud, conforme a la Ordenanza Regional número 015-2022, Gore Apurímac, del año 2022. 7 de la mañana, y con el propósito de dinamizar la actividad turística en el sur del país, la viceministra de Turismo, Madeleine Burns Vidauzárraga, recibió al gobernador regional Percy Godoy Medina a fin de articular acciones respecto al nuevo proyecto integral del teleférico de Choque Quirao, cuyo punto de acceso será por Apurímac para llegar a dicho parque arqueológico cusqueño. En el marco del Fondo de Estímulo de Resultados Sociales, el gobierno regional de Apurímac participó en una reunión de trabajo organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a fin de establecer metas consensuadas de indicadores de gestión y de cobertura para el cumplimiento de objetivos orientados a mejorar los servicios de salud, educación, acceso a agua de calidad, reducción de la violencia contra la mujer y el fortalecimiento de la articulación territorial. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Como producto de la voluntad política del gobernador Percy Godoy Medina, el Gore Apurímac destinó más de 8 millones de soles para el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Subregional de Andahuaylas, cuyo monto permitirá la adquisición de nuevo equipamiento médico como una ambulancia tipo 3, equipo de cirugía laparoscópica, máquina de anestesia, entre otros. 974-78-2420, el número de la radio para cualquier consulta, para cualquier comunicado que tengan, para cualquier mensaje también. Hay modificaciones en la venta de boletos para Machu Picchu. Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco anunciaron cambios en la venta directa de los 1,000 boletos en Machu Picchu Pueblo, que ahora se realizará un día antes de las visitas, desde las 3:30 hasta las 10 de la noche, a fin de evitar las largas colas que se propiciaron en estos días. Vámonos hasta Puno, y en Puno, madre de familia fue asesinada por su pareja en Carabaya. Rondas campesinas tienen en custodia al presunto responsable del crimen. Una mujer, madre de 5 hijos, fue hallada sin vida en una vivienda en el centro poblado Aymaña, distrito de Corani, provincia de Carabaya. Su conviviente fue retenido por las rondas campesinas, pues habría confesado ser el autor del crimen. Virus respiratorio y diarreico fueron los que afectaron a comunidades nativas de Loreto. Hallazgos de las investigaciones epidemiológicas descartan la hipótesis de un brote, informó el MINSA. Aportes de pueblos indígenas fortalecen acciones contra el cambio climático en el Perú. El MINAM recibió 250 contribuciones durante el 4º Encuentro Nacional de la Plataforma de Pueblos Indígenas. Vamos ahora con las noticias nacionales. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que la jefa de Estado, Dina Boluarte, continuará viajando al exterior en representación del país, pese a la polémica suscitada en torno a la ley de presidencia remota. 7 de la mañana con 3 minutos. Esto es el informativo Huillaricui, y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala González por el caso denominado ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. El Poder Judicial ordenó ampliar por 8 meses adicionales la investigación preparatoria seguida al expresidente Pedro Castillo, los exministros Betsy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez, y el ex asesor Aníbal Torres por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Dina Boluarte exige al Poder Judicial captura inmediata del investigado por agresión sexual de Mila. Lucas Peso Amaringo, de 41 años, es el principal sospechoso del abuso infantil contra la menor de 11 años y actualmente se halla en libertad.
Fujicerronismo hace noticia. Ellos pagaron aparentemente 417.000 a procesados con el financiamiento público. Según Vigilancia Ciudadana, Cerrón recibió en 2022 129.000 por ser secretario de Perú Libre. En Fuerza Popular a Pierre Figari le pagaron 53.000 por capacitaciones. Así usan el financiamiento aparentemente. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos con los titulares en el ámbito internacional. Fernando Villavicencio, que fue asesinado días atrás, se han contactado y las autoridades encontraron llamadas entre detenidos y 3 políticos ecuatorianos. Se trata de 6 presuntos sicarios, todos de nacionalidad colombiana, que habrían participado en el atentado contra el periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Más información, 7 de la mañana, 5 minutos. Movimiento de Fernando Villavicencio da marcha con Andrea González y nombra periodista como su candidato. El movimiento Construye decide este domingo nombrar a Cristian Zurita como candidato a la presidencia de Ecuador en reemplazo a Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado miércoles. Incendios en Hawái ascienden a 93 los fallecidos por catástrofe forestal. El archipiélago de Hawái fue declarado en emergencia por el presidente estadounidense Joe Biden tras los consecutivos días de incendios. El demócrata Josh Green avisó que la cifra de víctimas mortales seguirá creciendo. Más información, 7 de la mañana con 5 minutos. Golpe de calor. México reporta muerte de 20 personas en una sola semana en Sonora con 45 grados centígrados. El verano más ardiente de la historia ya causa estragos en la salud y la economía. 45 grados centígrados, eso es sumamente alto. Y vamos con los titulares en el ámbito deportivo. Alianza Lima lo empató al final 1-1 ante el Cusco Fútbol Club por la fecha 8 del torneo Clausura 2023. Alianza Lima sufrió, pero sacó un empate ante el Cusco Fútbol Club el pasado domingo en el estadio Garcilaso de La Vega por la jornada 8 del torneo Clausura de la Liga 1 Betson. Y Sporting Cristal goleó 3-0 a Deportivo Garcilaso y es escolta de Universitario en el torneo Clausura. Sporting Cristal no tuvo problemas para obtener la victoria y terminó goleando por 3-0 a Deportivo Garcilaso en duelo correspondiente a la 8ª jornada del torneo Clausura de la Liga Betson. Así se mantiene como escolta del líder de Universitario de Deportes. Y el Fútbol Club Melgar, motivado tras victoria ante la César Vallejo, el dominó espera regalar un triunfo por el aniversario de Arequipa este 15 de agosto ante la UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental de la UNSA. Y Universitario de Deportes venció por la mínima diferencia 1-0 a Binacional, mientras que el Papá Cienciano del Cusco también venció por la mínima diferencia a Cantolao. Cabe decir que estos equipos están en peligro de baja. Pésima actuación la del Deportivo Garcilaso realmente el día de ayer frente al Sporting Cristal. Sí, ojalá que mejore el proceso. Quien estuvo ahí mejor fue el Cusco Fútbol Club. Sí, pero sí. Al final pues se dejó empatar por Alianza Lima con un gol de... Se fueron para atrás demasiado temprano. Y ya al minuto suplementario ya lo... Sí, a los lo empataron. 95 más o menos. Jair Concha fue, ¿no? Sí, Jair Concha. Bueno. Más información en Informativo Huillaricuy. Vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí en Radio Surfoy, la voz de todos. 2019 recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Charihuacho como distrito.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente un temblor. John Cruz de acá de Sitio de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carreterata, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata sería marín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Saludos, vecinos. Queremos presentarles a Rosita, que los atenderá en nuestras oficinas de información permanente para la gestión de sus consultas o reclamos. Gracias, ingeniera Marina. Bienvenidos, vecinos. En esta oportunidad quiero presentarles nuestro nuevo procedimiento de consultas y reclamos que hemos puesto a su disposición a través de varios canales de atención para atenderlos de forma oportuna. Cuéntanos, Rosita, ¿cómo es este nuevo procedimiento? Las Bambas nos ha capacitado de forma especial. Es así que hemos involucrado a responsables de diversas áreas para atender los diferentes tipos de casos que se presentan. Además, nos hemos fijado la meta de informar si el caso procede o no en un plazo no mayor a 5 días. Este nuevo procedimiento consiste en seguir 5 pasos. Paso 1. Nuestros vecinos deben registrar la consulta o reclamo en alguna de nuestras plataformas, ya sean en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho o Tambobamba, la página web, una llamada telefónica, correo electrónico o por las redes sociales, Facebook y WhatsApp. La atención debe ser confirmada en un plazo de 24 horas. Paso 2. La solicitud es evaluada y se determina qué área la atenderá, además de cuál es la severidad del caso. En este momento se determina si el caso procede. Cualquiera sea la decisión, se comunica dentro de los 5 días. Paso 3. El área que evalúa el caso debe proceder a la verificación de los sucesos. Esto puede determinar una visita y varias coordinaciones y puede tomar varios días. Paso 4. Las Bambas toma una decisión con las evidencias que ha obtenido y procede a emitir una propuesta de cierre del caso. Paso 5. Después de lograr un acuerdo con el vecino que presentó el reclamo, se procede a poner en marcha la propuesta de cierre, atendiendo la solicitud. Ya saben, vecinos, en 5 días
damos una respuesta y atenderemos su caso en 5 pasos. Los esperamos en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho y Tambobamba. En nuestra línea telefónica 940-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. Desde este y todos los sábados, no te pierdas. Programa producido por los niños y niñas del Programa de Recursos Educativos de las Bambas PREP, de 10 a 11 de la mañana. Solo por Surfui, la voz de todos. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Hashtag Radio Surfui, la voz de todos. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16, estás escuchando el informativo Huillaricuy aquí en Radio Surfui y vamos inmediatamente a iniciar con el desarrollo de las noticias, tanto a nivel local, regional, nacional, internacional y por supuesto en el ámbito deportivo. 7:16 minutos, 7:16 y vámonos precisamente a informar que capturan a 4 sujetos que robaron en colegio en construcción en Congota. 4 personas, entre ellos un menor de edad, fueron arrestados por efectivos de la comisaría de Mara, acusados de haber sustraído máquinas y herramientas del interior de un colegio en construcción en el centro poblado de Congota, distrito de Mara, en Cotabambas. Los agentes del orden fueron alertados por pobladores que se percataron del hecho, además también de brindar información de los sujetos que fueron previamente reconocidos por los denunciantes. Se trata de Luis Ricardo Salazar Chiara, de 25 años, Alberto Mío Siwin, de 24, Gilberto Contreras Cabrera, de 40 años, y el menor de iniciales LGP, de 17 años, quienes ingresaron a la institución educativa para apropiarse de una soldadora, martillo, cortafierros y amoladoras. Tras la intervención a una vivienda de los detenidos, las máquinas y herramientas fueron recuperadas por el personal policial. Los intervenidos permanecen detenidos en la comisaría de Mara para la investigación respectiva, comunicándose el hecho al fiscal de turno de Tambobamba. Ahora me pregunto, ¿serán personas de la zona, me imagino, no? Porque indica ahí que los pobladores pues los reconocieron, ¿no? Efectivamente. Los mismos pobladores que alertaron pues a la policía indican que brindaron información de estos sujetos porque ya los habían reconocido previamente. Claro que sí. Bueno, esperemos que se aclare este hecho totalmente y los implicados, si es que son encontrados culpables, puedan pagar este hecho. 7 de la mañana. Un menor de edad, inclusive. Sí, inclusive. Alguien de 40 años induciendo a un menor de edad. Bueno. A que haga estos actos ilícitos. Eso es realmente lamentable. 7 de la mañana con 18 minutos. 7:18. Juramentan nuevos miembros del Consejo Regional de Salud Apurímac. En ceremonia realizada en el auditorio de la Dirección Regional de Salud Apurímac, se realizó la juramentación de los nuevos miembros del Consejo Regional de Salud,
conforme a la ordenanza regional número 015-2022 del Gobierno Regional de Apurímac del año 2022. Este espacio regional de diálogo fue instalado para facilitar las coordinaciones, concertaciones y articulaciones de los diferentes niveles del sistema regional de salud. El Consejo Regional de Salud Apurímac es presidido por Roger Peralta Montes en su condición de director regional de salud y está conformado por el gerente regional de desarrollo social del gobierno regional, un representante de salud, el prefecto regional, directores de todos los sectores, decanos de colegios profesionales y universidades con facultades o escuelas relacionadas a la salud. Asimismo, durante la sesión, la obstetra María Beatriz Bravo Benavides, coordinadora de la Secretaría del Consejo Nacional de Salud, abordó temas relacionados con la importancia de la participación ciudadana en la gestión de la salud, los derechos y deberes de los miembros del comité, la identificación de las principales necesidades y desafíos de cada distrito en materia de salud. Cabe recalcar que el Consejo Regional de Salud de Apurímac, entre sus funciones, promoverá la concertación, la coordinación, articulación, planificación estratégica, gestión y evaluación de todas las actividades de salud y niveles de atención de la región. Así es, se está avanzando en temas de salud en nuestra región. 7 de la mañana con 20 minutos. Bueno, ya saben, entonces tiene nuevo Consejo Regional de Salud nuestra región Apurímac y ellos van a ser los encargados pues de coordinar también, de poder articular todo lo referente con las actividades de salud y también todos los niveles de atención. Esperemos que les vaya bien en este nuevo mandato. Actualmente va a estar presidido, como bien lo hemos mencionado, por el señor Roger Peralta Montes, que va a ser el director regional de salud, y está conformado también por el gerente regional del desarrollo social del gobierno regional, un representante de salud, un prefecto regional, directores de todos los sectores, decanos de colegios, universidades también con facultades que tengan algo que ver relacionado a la salud. Así que bien por ellos, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa, sobre todo al señor Roger Peralta Montes, que pueda dirigir de forma correcta este nuevo Consejo Regional. 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22, y con el propósito de dinamizar la actividad turística en el sur del país, la viceministra de Turismo, Madeleine Borns Vidaurrázaga, recibió al gobernador regional Percy Godoy Medina, a fin de articular acciones respecto al nuevo proyecto integral de teleférico de Choque-Quirao, cuyo punto de acceso va a ser por Apurímac, para poder llegar a dicho parque arqueológico cusqueño. Durante el diálogo directo con la funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el MINCETUR, el mandatario regional indicó que este proyecto de impacto generará una corriente económica favorable para las poblaciones de Quiuñayua, Huanipaca y San Pedro de Cachora, en la provincia de Abancay, pues contribuirá a diversificar la oferta turística nacional e internacional en Cusco, Apurímac y toda la zona sur del país. Asimismo, también el gobernador Percy Godoy viene gestionando ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la puesta en valor del sitio arqueológico de Saigüite, en el distrito abanquino de Curahuasi, obteniendo avances importantes sobre la formulación del proyecto de inversión que busca impulsar el desarrollo económico a nivel local y regional con la llegada de los turistas. Y ya estamos en contacto con la nutricionista Pamela Salazar del Centro Médico Antahuasi para que nos dé importantes tips en esta mañana. Pamela, muy buenos días, bienvenida a Radio Surfuy. Pamela, si nos puedes escuchar, por favor. Está mal conectado ahí. Vamos a tratar de conectarnos. Pamela, ¿nos escuchas, por favor? Fuerte y claro, ustedes están bien por ahí, escúchame. Así es, Pamela, danos las indicaciones, por favor. Bien, ok, perfecto. Bien, hoy día queremos hablar un poco sobre lo que es el sobrepeso y la obesidad.
Aló. Aló, sí, te escuchamos. Bien, quería hablarles el día de hoy sobre el sobrepeso y la obesidad, algo que está quejando mucho a la población a nivel mundial. Inclusive en nuestro país, estos últimos años, esos índices de sobrepeso se han elevado. Pero como siempre les digo, no es una situación de contextura, de estética, ¿no? De que uno pueda verse más llenito que otro o más gordito, como se suele decir, sino que esto puede atañe ya a nuestra salud. ¿Y por qué es tan importante? Hay algunos indicadores, por ejemplo, en el 2016, ya nos presentaba que el 39% de las personas adultas, es decir, las que tienen más de 18 años, ya tenían sobrepeso. Y el 13% eran obesos. Imagínense, entonces es una fuerte grupo de personas que ya están presentando este IMC. También, si hablamos de los niños, por ejemplo, los menores de 5 años, en el 2016 también 41 millones ya tenían sobrepeso. Y estos niños también están predispuestos para cuando lleguen a la adultez a que terminen teniendo una obesidad. Y como les decía, esto va a terminar también o desencadena enfermedades como por ejemplo la diabetes. Pero bien, entonces muchas personas de repente quieren saber qué es un sobrepeso, qué es la obesidad, ¿no? ¿Cuándo llamamos así a alguien que está pasando por esto? Bien, el sobrepeso o la obesidad va a ser una acumulación anormal o excesiva de grasa, que definitivamente va a terminar siendo perjudicial para nuestra salud. Y cuando vemos esto, cuando van a un especialista, por ejemplo, en este caso la nutricionista, los tallamos, los pesamos y sacamos una relación ahí que es un diagnóstico general para poder conocer cómo está su peso para su talla. Además de eso, como les hablábamos, es la acumulación de grasa, por lo tanto también medimos cuánta grasa tiene el organismo y tenemos valores que pueden darnos referencias si están dentro de lo normal o están elevados. Entonces, cuando hablamos de IMC, por ejemplo, una persona solo fue a pesarse y tallarse, ahí tienen más o menos un indicador. Si supera al 25% su IMC, ya estaríamos hablando que está con un sobrepeso. Pero ojo, por favor, es importante saber en base a qué está ese sobrepeso. Hay personas que realizan mucha actividad física y sus valores internos están dentro de lo normal. Entonces aparecen con sobrepeso y ahí se preocupan un poco y quieren seguir bajando. Bueno, ahí ya el especialista les va a estar indicando cuáles son sus recomendaciones. Pero en términos generales, entonces sobrepeso superior a 25 de IMC y si ya tienen obesidad va a ser 30% en adelante o más arriba. ¿Cuáles vendrían a ser esos factores que van a interferir para que vayamos aumentando de peso? Lo primero, por ejemplo, son los alimentos y la actividad, es decir, qué tipo de comida estás consumiendo. Si van a ser muy calóricos, por ejemplo, la mezcla de papa con el arroz, la sopita de fideos, a veces a eso le agregan también pancito. Entonces, ahí tenemos una ingesta de energía alta. Por lo tanto, para poder quemar todo eso, tenemos que realizar una actividad física que me ayude a quemar las calorías que estoy comiendo a través de los alimentos. Pero si esa balanza, ese equilibrio entre lo que como y la actividad que realizo no está bien balanceada, es decir, como más que lo que hago ejercicios, pues voy a empezar a subir de peso. Por eso es importante que siempre haya una actividad física por lo menos 3 veces a la semana, que es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Otro factor que influye para estar subiendo de peso es el entorno. Definitivamente a veces vemos en la televisión mucha información, propagandas de alimentos que a veces no leemos su empaque, de cuáles son sus ingredientes, cómo está elaborado, y esos alimentos que se ven bonitos en la tele y que llaman la atención, pues son alimentos altamente azucarados o tienen bastante sal, tienen minerales que también contribuyen a estar subiendo de peso. Entonces, a veces la sociedad, a través de la publicidad, alienta a las personas a estar consumiendo estos alimentos que no son necesariamente saludables. Algunas personas también al momento de salir a comer, por ejemplo, siempre hay
les pongo el ejemplo del pollo a la brasa. El pollo a la brasa es una palomita pequeñita, a veces la presita, ¿no? Y lo que más dan son las papas fritas, por ejemplo, y pocas veces escogen el consumo de las ensaladas. Entonces ahí también podemos balancear un poco. Y también en nuestro entorno, ¿qué nos ofrece? Aquí quiero llegar de repente al alcalde, a los municipios, que siempre cuando están viendo la proyección para seguir construyendo casas, que siempre traten de poner siempre un parque cerca, ¿no? Para que la población que está por ahí, aledaña, pueda llegar y realizar algún tipo de ejercicio. Pero no, se están encargando de edificar y nos estamos olvidando de las áreas verdes. Eso también influye mucho en estar nosotros subiendo de peso porque no tenemos los ambientes para poder realizar el ejercicio. Otra cosa que influye también a nivel de sobrepeso y obesidad es el factor genético. Increíble, seguramente algunas personas dirán, no, Pamela, ¿cómo a través del gen van a transmitir mis padres o mis abuelos que yo pueda ser gordito, que tenga sobrepeso, que tenga obesidad? Pues sí, los científicos, los últimos estudios ya han dado información acerca de esto, y es que a través de los genes podríamos aumentar el peso y la probabilidad de que en nuestra adultez seamos obesos. Entonces, a tener mucho cuidado con ello. Obviamente, una persona que ha tenido padres o abuelos con sobrepeso o con obesidad, pues está predispuesto. Sin embargo, si te cuidas al comer, realizas tu actividad física, tienes una vida saludable, no necesariamente. Se cortó la llamada. Bueno, vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con Pamela para que nos siga dando los tips. Información. Está muy interesante la información que nos estaba brindando sobre el sobrepeso, pues, ¿no? Y es adecuado, como bien lo mencionaba Pamela, la nutricionista, que hagamos deporte, aunque sea 3 veces a la semana. 3 veces a la semana, aunque sea hacer deporte, para que de alguna manera pues contrarreste toda la ingesta de calorías que tenemos durante toda la semana. Así que es momento, si tú no haces nada de deportes, es momento de que vuelvas a hacer ejercicio para contrarrestar estas calorías. Retomamos la comunicación con Pamela Salazar para que nos siga dando los tips necesarios. Pamela, continúa, por favor. Muchas gracias, Henry. Sí, estamos un poquito con la señal algo mal. Bien, estábamos hablando entonces que esos factores vienen a ser los alimentos, la actividad física, el entorno, la genética, ¿no? Sumamente importante aquí. Ojo con nuestros familiares que hayan tenido sobrepeso y obesidad, también los podría tener yo si no cuido mi alimentación. Otra cosa que también, o otro factor que contribuye a que yo tenga un sobrepeso, son los problemas de salud y el uso de los medicamentos. Hay algunos medicamentos que van a contribuir a que yo empiece a subir de peso sin que yo lo desee, como por ejemplo esos problemas hormonales que podemos tener, ¿no? Pueden causar sobrepeso y obesidad, como por ejemplo el hipotiroidismo. Muchas personas están pasando por esto, a veces dicen, yo no estoy comiendo mucho, me dicen en las consultas, sin embargo lo poquito que como ya me sube de peso. Y siguen haciendo dietas y cada vez se restringen más de alimentos. Sus dietas son recontra estrictas, tanto que ya también están yendo al otro extremo de no comer casi nada y siguen subiendo de peso. Y no se percatan que podrían tener un problema hormonal como es el mal funcionamiento de la tiroides. Entonces ahí también tenemos que estar chequeando cómo vamos con estas consultas. Siempre ir, por favor, a un especialista. No se automediquen porque eso podría traer consecuencias mayores para la salud. Otro factor que contribuye a que tú subas de peso rápidamente es el estrés y la falta de sueño o la falta de dormir. Entonces, es necesario que duermas y descanses tus 7 a 8 horas. Bueno, las personas mientras más adultas son, menos horas van a dormir, pero mínimo deberían descansar 6 horas, ¿no? Entonces hay que tratar de conciliar y tener un buen sueño para que no esté dañando también nuestra salud y estemos subiendo de peso. ¿Y esto por qué? Esto sucede a veces porque mientras uno duerme, ¿no? Durante el sueño se liberan algunas hormonas que van a ir controlando el apetito
y que controlan el consumo de energía. Y si no descansamos bien, entonces estas hormonas no van a salir a nuestro organismo a funcionar adecuadamente. Entonces hemos visto estos factores que van a contribuir al sobrepeso y tenemos que tratar de controlarlos. Pero ¿cuáles serían esas consecuencias de estar con sobrepeso? Pues hablamos de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Nuestro corazón es el primero que se va afectando cuando tenemos sobrepeso y obesidad, porque sobre todo la grasa visceral se eleva y el corazón empieza a llenarse de grasa, perjudicando su buen funcionamiento. Otra cosa que va a generar el sobrepeso es la diabetes. Hoy hablamos mucho de eso. Muchas personas desencadenan diabetes a pesar que sus padres o sus abuelos no lo hayan tenido, pero a través de la alimentación uno podría desencadenar la enfermedad. También problemas o trastornos en el aparato locomotor, ¿no? Es decir, por ejemplo, la estereocolitis, que eso también debemos cuidar, o enfermedades degenerativas o articulares, como por ejemplo terminamos con discapacidades. Entonces, miren todo lo que podría traernos el estar con sobrepeso y obesidad. Además, también algún cáncer, por ejemplo, también puede desencadenar este sobrepeso y la obesidad. Entonces hay muchas enfermedades que se desencadenan por una mala alimentación o un mal hábito que podamos tener. ¿Cómo podemos reducirlo? Pues hay que limitar un poco la ingesta de estos alimentos muy calóricos, no los estés combinando en un solo momento. He visto en algunos casos los trabajadores que van y que tienen la opción de consumir sus alimentos en el lugar de trabajo, escogen sopa, segundo, postres, panes, es demasiado calórico y peor aún si consumen todo eso antes de ir a dormir. Es demasiada energía para lo que no se gasta. También otra manera de prevenir es consume más frutas, consume más verduras. Esto ya no lo están haciendo de forma diaria y sí debería de ser así. Y por último, te recomiendo realizar actividad física. Por lo menos 40 a 50 minutos, 3 veces por semana, es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud para quemar un poco esas energías y prevenir el sobrepeso y la obesidad. Muchas gracias, Pamela, por tus recomendaciones. Estamos seguros que muchas de las personas, muchos de nuestros oyentes estarán atentos para poder cuidar su peso. Hasta otra ocasión. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias y a todos los que nos han escuchado. Muy buen día. Buen día, Pamela. Estuvimos con la magistra Pamela Salazar precisamente para hablar de esto que es tan importante, el cuidado de nuestro peso. Muy importante hacer deporte, aunque sea un poco, ¿eh? Mucha gente ya se ha vuelto sedentaria, está trabajamos algunas veces sentados todo el día y no hacemos nada de deporte. Deporte es salud, ya lo decía ya mi tío Pérez Alvela. Así es. Y bueno, más adelante seguiremos con más información en los próximos días acerca de cuidar nuestra salud. Eso es sumamente importante y por supuesto para nosotros y para nuestra familia. Imagínate faltarle a tu familia, imagínate faltar a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces ya debemos empezar a cuidarnos y tener una vida saludable. Muchas veces podemos decir, no, pero ya tengo 40 años nomás, ya puedo hacer lo que yo quiera. Y no podemos dejar lo que es el consumo de carbohidratos, el consumo de azúcares. Comemos con mucho sodio, el sodio está en la sal y eso precisamente perjudica nuestra salud. La hora a nivel nacional, 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38. Y bueno, recordemos siempre nuestra buena voluntad para hacer las cosas el día de hoy.
Si usted está atendiendo una empresa, un restaurante, una mecánica, un servicio de lavado, siempre tengamos buena actitud. Y a veces resulta que las personas que trabajan para nosotros son los que nos hacen quedar mal. Ha habido ya muchas quejas, muchos reclamos de que en los restaurantes no están tratando bien. Entonces, por favor, el éxito de una empresa es en el trato de la persona. Tanto en hoteles, tanto en restaurantes, tanto en mecánicas, etcétera, etcétera. Por favor, demos un buenos días, bienvenido. Pase usted por acá, allá hay sitio. No nos toma ni un segundo. Y si es que no tenemos el carisma, si es que vemos que nuestro trabajador no tiene el carisma para atender al cliente, pongámoslo en otro punto, porque no necesariamente puede tener esas habilidades. 7 de la mañana con 40 minutos. Muy bien, 7 de la mañana con 40 minutos y vamos a continuar con el desarrollo de nuestras noticias. Y en el marco del Fondo de Estímulo de Resultados Sociales, el gobierno regional de Apurímac participó en una reunión de trabajo organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a fin de establecer metas consensuadas de indicadores de gestión y de cobertura para el cumplimiento de objetivos orientados a mejorar los servicios de salud, educación, acceso a agua de calidad, reducción de la violencia contra la mujer y el fortalecimiento de la articulación territorial. Por disposición del gobernador de Apurímac, Percy Godoy Medina, el gerente regional de Desarrollo Social, Elio Vidal Robles, asistió al encuentro de 3 días a fin de asumir compromisos de gestión y metas de cobertura para el periodo 2023-2024, promoviendo el desarrollo humano, sobre todo de aquella más vulnerable a través de trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno y que el ciudadano acceda a servicios que se brinde con oportunidad y calidad. Cabe remarcar que estuvieron presentes en la reunión de articulación representantes de los 25 gobiernos regionales del país. También participaron el subgerente de Inclusión Social del GORE Apurímac, Claudio Vilca, el titular de la DIRESA, Roger Peralta, así como el director regional de Educación, Armando Bravo, y la directora regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Liz López. Importante información que nos llega desde el Fondo de Estímulo de Resultados Sociales del Gobierno Regional de Apurímac. 7:41, Guayacaicuna, Panaicuna. Hay en Mijuscata, Aparisun, Guaguanchista, Manaco, Caballabancho, Manajinaca, Allinta, Primetaca, Desayuno, Nesca, Ruananchis, Mijuchinanchis, Chimantaña, Cocahuata, Apananchis, Mijunancupaj, Yachayhuasiti. Cabe resaltar, amigos, que el día de hoy, 14 de agosto, se está llevando a cabo a partir de las 10 de la mañana, escuchen bien, a partir de las 10 de la mañana, la primera Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal Sorco 2023. Hoy a las 10 de la mañana empieza esta feria, donde va a haber juzgamiento de vacunos hembra con la metodología tapón, juzgamiento de ovinos criollos, también metodología tapón, juzgamiento de cuyes tipo 1, concurso de tubérculos andinos, concurso de granos andinos, concurso de hortalizas, concurso de artesanías, de gastronomía, también hay lo que es el Festival de la Chicha, habilidades de guatia, va a haber presentación artística más tarde, todos invitados a la primera Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal Sorco 2023. Y en esta feria los concursos son mayores, porque va a haber concurso de wichi, concurso de poesías, concurso de canto y música, y también las presentaciones artísticas que Gonzalo estaba mencionando son de parte de Walter Luis, Pucuicito de Sauricalla, Galanes de Antabamba. Cabe indicar que las ferias dinamizan la economía, así que vamos todos, están todos invitados a la primera Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal Sorco 2023. Y ojo que también dentro de la programación de actividades de la comunidad de Sorco, el día de mañana, martes 15 de agosto, va a haber lo que es el izamiento del pabellón nacional, el desfile cívico,
concurso de danzas interbarriales e instituciones y la presentación folclórica de José Corrales, mañana martes 15 de agosto. Mientras tanto, el miércoles 16 de agosto habrá una pelea de gallos, corrida de toros, presentaciones artísticas también habrá. Sangre Rebelde de Cana se presenta y los hermanos López Félix. Y finalmente, el día 16, Gran Cachar Party. Por eso, absolutamente todos estamos invitados. Vamos a pasar un buen rato junto a la familia, junto a los hijos, junto a la esposa o junto a los amigos en la primera Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal Sorco 2023. Desde hoy a las 10 de la mañana empieza esta feria, así que invitados todos. También está de aniversario la ciudad de Arequipa, al igual que Sorco. Hoy se hace la verbena en la ciudad blanca de Arequipa. Y mañana es el día principal, 15 de agosto. Siempre acostumbran ellos a realizar un corso, ¿no? Un pasacalle por la ciudad. Así que saludos también para toda la gente de Arequipa que nos está escuchando en su aniversario. Están de fiesta los arequipeños por allá en la ciudad blanca. Así es, estamos de fiesta en todo el Perú. Siempre estamos manteniendo la alegría nacional en las diferentes festividades y nuestras comunidades, por supuesto, no se pueden quedar atrás. Es la primera Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal Sorco 2023 y todos, absolutamente todos, están invitados. 7 de la mañana, 45 minutos. Muy bien, como producto de la voluntad política del gobernador regional Percy Godoy Medina, el GORE Apurímac destinó más de 8 millones de soles para el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Subregional de Andahuaylas, cuyo monto permitirá la adquisición del nuevo equipamiento médico como ambulancia tipo 3, equipo de cirugía laparoscópica, máquina de anestesia, entre otros. La adquisición de estos equipos médicos se realizará a través de una IOR, que será ejecutada por la Gerencia Regional Chanca, para que el nosocomio andahuaylino cuente con el más breve plazo posible con nuevos equipos biomédicos de última generación con miras a mejorar la atención y dotación de nuevos equipos y profesionales en salud. De esta manera, con la asignación de este importante presupuesto para la renovación de los equipos biomédicos del Hospital de Andahuaylas, gracias a la decisión política del gobernador Percy Godoy, se prioriza el sector salud para brindar un servicio de calidad a la población chanca y a las poblaciones aledañas. Esperemos que estas obras en beneficio de la salud se realicen lo más pronto posible, ya que hay experiencias dentro de la región Apurímac, dentro de la región del Cusco, dentro de otras regiones, que se comienza con la primera piedra, pero no se llega a tener la última. Así es, como en todo, en la mayoría de gobiernos, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ir haciendo seguimiento de este proceso por el bien también de la salud de toda la población. Muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos aquí en el informativo Huillaricui. Aquel pañuelito que me regalaste seca mis ojos, seca mi aliento. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Víctor Guzmán Condeso, director del grupo original Alegría, para saludar a Radio Surfui, aquí en la provincia de Cotabambas. Ahí se escuchan los éxitos del grupo internacional Alegría. ¡Vengan los aplausos! Creo que es mi vecina. ¿Por qué estará llorando, pobrecita? Vecina, ¿qué te pasó? Ay, vecina, anoche me robaron mi vaquita. Tú sabes, el único animalito que tenía y no sé qué hacer. Ay, vecinita, ¿cómo así? Estos malditos rateros. Pero no te preocupes, lo vamos a encontrar como sea. Ahorita mismo voy a llamar a Radio Surfui para poner el aviso y al presidente de las rondas campesinas. Hay que avisarles para que llamen a las comisarías, a otras comunidades, y así lo vamos a alcanzar a estos rateros. Gracias, vecina. Si tú no me ayudas, ¿quién podría hacerlo? Sabes que estoy sola, no tengo a nadie. ¿Qué será de mi vida con esta tragedia más que me pasa?
Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? No olvidemos ser sensibles ante otras personas. Debemos siempre ayudarnos, ser compasivos, entender el dolor ajeno, seamos empáticos. Te lo recuerda Radio Surfui, la voz de todos. Cuando veas mi desgracia, llorarás. Ya está, Alejandro. Hazlo tu crunchiña, orexita, que dice mi tucunata. Ari, Julián, hazlo y mañana ya tapes descargar unchis. Papá y Julián, Jawari, escuela pedibu ramjaita. Ay, yoncito, ama kunanja. Ay, jeria, seikos jankasiani. Takanba, paskaria te sakibanku. Ama kunanja, yoncito. Ruana irán, me caisian. Mami te quitani, ya no pasó una equipa. Ya, papá. Waika y Julián, malta ruasianki wawaikiwan. Kunan hamorun, kanta katirinki. Y me iman ruanapaj tiempo kallanka waikichay. Ama wawaikita, familia ikita, hojla duma churaichu. Ari Alejandro, allin mi cheja. Kunan mantaja, hasta un wawachay wankasaj. Ama wawaikikunata konkaichu. Paikunaka kanwan kaita munanku. Uyarisqa, qawarisqa. Kantan rikusunkiku ejemplo niskata koneikipaj. Wawakikunawan kuska kaspaikiqa, astawan paikuna kusisqa kawsakunqaku. Confianza nisqawampas. Chaymanhina allinta imatapas ruwanankupaj. Escuelankupipas mana sasachaykunawan yachanankupaj. Yoncito, wawachay, imatata ruwashankiri. Escueletan dibujayan, papay. Cosa, Yoncito. A ver, wakin tariki kashanchu. Ari, papay. ¿Te anda algo peldan buclar? Ya, Yoncito. Resunchis bolajaitaj, ya. Ya, papay. Son las 7:51. Te sigue y te acompaña. Surfui, la voz de todos. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos, el Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones. Pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 53 minutos. Estás escuchando el informativo Huillaricuy y estábamos comentando acerca de esta primera feria agropecuaria y gastronómica Sorco 2023 que se va a estar desarrollando el día de hoy a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, la invitación está hecha, pero para ello estamos contactados vía telefónica con el subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Coyurqui. Vamos a conversar con el ingeniero César Augusto. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy.
¿Aló, nos escucha? Parece que no nos escucha. A ver, vamos a tratar con... Buenos días. Bueno, sí, buenos días, ingeniero, lo escuchamos, adelante. Bueno, muy buenos días, licenciado. Saludar desde su prestigiosa emisora Radio Surfui a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas y hacerles llegar un saludo extensivo en la primera autoridad acá del distrito de Coyurqui, el profesor Fris Valencia, de todo el equipo de regidores y, como no, de todo el equipo de la Gerencia de Desarrollo Económico del distrito de Coyurqui. Coméntenos, hoy se está dando inicio a la primera Feria Agropecuaria y Gastronómica Sorco 2023. ¿Qué detalles o qué datos nos puede dar de ello? Bueno, licenciado, sí, es esta nuestra primera feria denominada Primera Feria Agropecuaria en esta comunidad de Sorco, en el distrito de Coyurqui. Bueno, organizadamente con el presidente de la comunidad, ¿no es cierto?, y la Gerencia de Desarrollo Económico y la Municipalidad, venimos desarrollando, impulsando el tema del movimiento económico, de la exhibición de los productos agropecuarios dentro de estas comunidades, con este tipo de actividades. En ese entender, la Municipalidad Distrital de Coyurqui fortalece las cadenas productivas, fortalece a nuestros hermanos productores para que este día en esta comunidad de Sorco se lleve a cabo esta primera feria agropecuaria. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta primera feria? Y bueno, acá tenemos entendido que empieza 10 de la mañana en punto. Tal vez nos puede mencionar qué van a encontrar los visitantes, qué van a poder consumir, qué van a poder comprar, para que todos los que nos están escuchando de la provincia de Cotabamba se animen a visitar esta primera feria agropecuaria y gastronómica Sorco 2023. Bueno, primeramente invitarles a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, a comunidades aledañas, ¿por qué no esta su prestigiosa emisora también llega a la provincia de Grau? Invitarles a esta comunidad de Sorco, porque nosotros, la comunidad de Sorco, somos productores de papas nativas. Estas papas nativas exquisitas que en un evento en el Cusco llevamos, en un par de horas ya no teníamos este producto bandera de la parte alta. En ese entender, este día también, el día de hoy tendremos juzgamiento de vacunos hembras, juzgamiento de ovinos criollos, juzgamiento de cuyes, ¿no?, concurso de gastronomía, concurso de tubérculos andinos, concurso de granos andinos, concurso de hortalizas, concurso de chicha, concurso de habilidades, ¿no?, de la parte alta de nuestros hermanos. Concursarán con el tema de la huatia, del puscae, del chumpiahuay, y también amenizarán esta tarde algunos grupos locales para deleitar con la música local en este lugar. Hermanos de la provincia de Cotabambas, hermanos coyurquinos, les hacemos una invitación extensiva, pues, para que todos nos volquemos el día de hoy, generemos un desarrollo económico dentro de esta comunidad que también mucha falta le hace, ¿no? Ya golpeados con el tema de la pandemia, con el tema de los problemas sociales, y esta reactivación económica dentro del distrito, queremos a partir de las comunidades que surjan, ¿no es cierto?, exhibiendo sus productos, concursando entre productor a productor, ¿no?, para que luego estos hermanos puedan seguir mejorando sus productos y puedan seguir exhibiendo en otras localidades y vendiendo todos sus productos que cada uno de nuestros hermanos productores producen una agricultura agroecológica. Muy bien, entonces la invitación está hecha, ingeniero César Augusto. Tenemos entendido que también va a haber lo que es concurso de poesías, ¿no?, concurso de canto y música y concurso de huichi. Así que definitivamente se tienen que dar una vuelta hoy a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? 10 de la mañana empieza ya esta primera Feria Agropecuaria y Gastronómica Sorco 2023. Le pido por favor que reitere la invitación a toda la provincia de Cotabambas para que puedan visitar Sorco y puedan también consumir todos los productos que ofrece pues Coyurqui. Bueno, gracias.
gracias, licenciado, por la apertura. Siempre agradecer a su prestigiosa emisora Radio Surfui por esta cobertura que nos facilita a todos los hermanos productores, a todas las provincias de Cochabamba, en especial en esta oportunidad al distrito de Coyurqui, para hacer invitación a esta primera feria agropecuaria y gastronómica Sorco 2023. Hacerles una invitación a todos nuestros hermanos de Coyurqui, volcarnos a este lugar y de esa manera generar el desarrollo económico dentro de esta comunidad Sorco que tanto lo necesita. Es una comunidad muy organizada dentro del distrito, una de las mejores comunidades en cuanto a su organización y también en cuanto a ser productores agropecuarios. Todavía ellos predominan, ¿no? O todavía mantiene la tradición de siembra, de cosecha, del AINE y todo este aspecto agroecológico que muy bien no queremos perder dentro de esa provincia, y esta comunidad realmente está enfocada en ese tema. Y hago una invitación para el día de hoy, para esta primera feria, o sea, agropecuaria y gastronómica 2023, volcarnos un momento a deleitar del tema de la comida, de la gastronomía, quiz y también de los concursos que se van a generar dentro de esta comunidad y, cómo no, de presentaciones artísticas locales. Muchas gracias, hermanos de la provincia de Cochabamba. Gracias Radio Surfui por su cobertura, y también los esperamos a ustedes, hermanos de Radio Surfui, en esta localidad, en esta comunidad Sorco Coyurqui 2023. Muy bien, ingeniero César Augusto, muchas gracias por la invitación. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, ya saben, todos invitados a esta primera feria agropecuaria y gastronómica. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, licenciado. Muy bien, estuvo con nosotros el ingeniero César Augusto, él es subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Coyurqui. Y bueno, ha estado invitándonos pues a esta primera feria, que va a haber actividades interesantes, juzgamiento de vacunos, de ovinos criollos, de cuyes. También hay concurso de artesanías, gastronomía, de tubérculos andinos, concurso de granos andinos, de hortalizas, también la chicha, tan rica que es la chicha, habilidades de la guatia, presentaciones de grupos musicales. Ya saben, a todos a la Feria Agropecuaria y Gastronómica Sorco 2023. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de algunas noticias y, por ejemplo, el jefe de homicidios de la Policía Nacional del Perú señala que coordinan con Colombia y Ecuador para dar con paradero de Wanda del Valle Bermúdez. ¿Quién es Wanda? Esta joyita, Wanda del Valle Bermúdez, pues es la pareja de este maldito Cris. ¿Recuerdan el delincuente que asesinó pues a un sereno? Bueno, el coronel Víctor Reboredo indicó que hay un trabajo con las policías de ambos países para lograr la captura de Wanda del Valle Bermúdez, quien fue pareja del desaparecido delincuente Maldito Cris. También se refirió al crimen ocurrido el jueves pasado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tenemos llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, señor Radio Surfui. Le habla el profesor Lucio de Ochoa, aquí. Profesor, muy buenos días. Dígame, ¿cuál es la información que nos tiene para el día de hoy? Primeramente, a ustedes, sanitarios, a Radio Surfui, en la provincia de Cochabamba, que somos el que escuchamos, no solamente en la provincia de Cochabamba, sino en Cochabamba, por la información para bien. Primeramente, quiero saludar a mi pueblo de Sorco, que hoy día está cumpliendo un año más de vida, el aniversario de nuestra comunidad de Sorco. Saludarlos a todas las familias sorteñas, a todos los carbones que hoy día pues estamos llevando un gran concurso de ¿cómo se llama? De Feria Agropecuaria 2023. Muy bien, profesor, muchas gracias por el saludo, y saludamos también desde Radio Surfui a todo Sorco, a los hombres y mujeres que están trabajando y desarrollando sus actividades para una comunidad mejor, para un distrito mejor y para una provincia mejor. Gracias, profesor. Sí, primeramente saludando pues, a mi familia que están allá, yo a la distancia saludo a mi pueblo, que hoy día es familia. Gracias a Dios, siempre tuve un mal de vida. Y a los cargentes, a la familia Coyur, y a la familia Ochoa, Miguel Coyur está pasando su cargo, y a la señora Amanda Ochoa, que están de dos cargentes. A la vez también, pues mi comunidad competida en Puerto Simple,
47 años de motivación política en la comunidad campesina. Y dentro de eso también presenta cierta política desde Asunta, y hoy día pues invitamos a toda la comunidad de parte alta del distrito de Puyuhuapi, a la vez a mis paisanos invertidos que pues hoy día se nos visiten pues a las ferias agropecuarias que estamos viviendo en la comunidad campesina de Sorco, también pues a la familia guaylatina, el instituto de Picotaba, a la familia de Progreso, a ellos también visitamos hoy día. Y que nos visiten a nuestra comunidad campesina de Sorco. Nosotros pues, nos identificamos con la agricultura que trabajamos paja, trigo, cebada, arroz, y hoy estará viéndose todas estas actividades. Señores de la Radio Sur, pues, mis saludos cordiales a la distancia a mi comunidad campesina de a mi familia que está los maridas lotonas también cuando está preparando su comida. Muchas gracias, profesor, y bueno, el saludo muy especial para la comunidad de Sorco. Y bueno, también se está haciendo su feria y bueno, muchos éxitos para esta comunidad. El desarrollo está en vuestras manos. 8 de la mañana con 4 minutos. Muy bien, ahí están pues Gracias. Bueno, están de aniversario, Sorco, mandarles un abrazo fraterno desde aquí, desde las cabinas de Radio Surfui, a cada uno de los comuneros de esta comunidad, a su presidente, a la junta directiva. Están en celebraciones, hoy por supuesto tienen el desarrollo de esta primera feria agropecuaria y gastronómica. Mañana van a tener un desfile cívico, van a tener el izamiento del pabellón, un desfile también de danzas, me parece. Así que enhorabuena por la comunidad de Sorco y de todos sus integrantes. 47 años dijo, ¿no? 47 años está cumpliendo la comunidad de Sorco. Si tienes a alguien por ahí, a saludar, ¿ah? Bueno, la llamada telefónica, pues el jefe de homicidios de la Policía Nacional del Perú está indicando que ya coordinan con Colombia y Ecuador para dar con paradero de Wanda del Valle Bermúdez. Víctor Reboredo, el jefe de homicidios, aseguró este pasado domingo que ya realizan las coordinaciones con la Policía de Colombia y Ecuador para dar con el paradero de Wanda del Valle Bermúdez, quien fue pareja del desaparecido delincuente Maldito Cris y actualmente tiene orden de captura internacional. Recuerda, ¿no? Ella fue la que dio este anuncio de que pagaba algo de $48,000 por la muerte del coronel Víctor Reboredo. Y en declaraciones a RPP Noticias, Reboredo indicó que se tiene registro de movimientos de Bermúdez entre Ecuador y Colombia, por lo que ya se está coordinando con las autoridades de esos países, y asimismo indicó que han entregado a sus pares colombianos los datos antropofísicos de la investigada. Llamamos a Liz para las Si tenemos alguna noticia, alguna necesidad de lo que son estas necesidad económica, el gota a gota no es la solución. Verdad, está muy de moda el préstamo gota a gota, no solamente en Lima, ya se ha extendido a las distintas provincias y departamentos de nuestro país. Por favor, no accedan a estos préstamos de gota a gota, que a las finales van a salir totalmente perjudicados. Así es, salimos totalmente perjudicados y por supuesto empoderamos más a estas mafias, ¿no? Ellos creen que sí se puede seguir haciendo y extorsionan y hacen el tema de la delincuencia aquí en nuestro país. Vamos con noticias internacionales para todos ustedes. También es bueno saber qué está sucediendo afuera del Perú.
Javier Milei sorprende y gana las primarias en el país de Argentina. El economista Javier Milei consiguió el 32.31% de los votos en las primarias para la presidencial de Argentina y se convierte en el protagonista de esta elección, que disputará con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ministro de Economía Sergio Massa. El candidato ultraderechista Javier Milei es hasta ahora el candidato más votado en las elecciones primarias a la presidencia de Argentina. Milei del partido La Libertad Avanza cuenta con el 31.53% de los votos según los primeros datos oficiales recogidos por el diario argentino La Nación, mientras que la coalición opositora Juntos por el Cambio cuenta con el 27.86% y el peronista Unión por la Patria ha logrado el 26.27%. En Juntos por el Cambio, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, con el 16.98%, se impuso sobre el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con el 10.88%. Por parte de Unión por la Patria, el exministro de Economía Sergio Massa, con el 20.98%, será el candidato presidencial por encima de Juan Grabois. Bueno, la situación de Milei ha llamado mucho la atención porque las encuestas previas a las primarias solo le daban un 19.5%, ¿no? Entre las propuestas del candidato están los de dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y luchar contra la delincuencia. Hay sorpresas en el país de Argentina. Vamos a ver pues quién se corona como el nuevo presidente. Esperemos que no suceda lo mismo que en el Ecuador, ¿no? Donde están asesinando a candidatos presidenciales. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. Otra de las noticias resaltantes con las que amanecimos esta mañana es pues que delincuentes retuvieron y asaltaron a David Weissman y su esposa. Entraron a su vivienda y los tuvieron por más de 20 minutos. Las cámaras de videovigilancia captaron a 3 asaltantes cuando ingresaron a la casa del ex vicepresidente David Weissman en San Isidro. Los delincuentes permanecieron por más de 20 minutos en la vivienda antes de huir con equipos celulares. El ex vicepresidente de la República, su esposa y 2 de sus trabajadores fueron víctimas del ataque de 3 delincuentes que los mantuvieron retenidos durante unos 20 minutos en medio de agresiones verbales y físicas tras ingresar a robar a su vivienda en San Isidro. Este hecho se registró la noche del último jueves, 10 de agosto, y las imágenes de las cámaras de videovigilancia muestran cómo uno de los asaltantes ingresa a la casa del político de 86 años, trepando uno de los muros con la ayuda de sus cómplices, y cómo este luego abre pues la puerta desde el interior para que así puedan ingresar los demás delincuentes. En declaraciones, Weissman dijo que los delincuentes lo conminaron a entregar su celular e hicieron lo mismo con su esposa y una mujer que trabajaba con ellos. Luego empezaron a exigir al ex vicepresidente que entregue joyas y dinero, y cuando este explicó que no tenían a mano lo que requerían, uno de los delincuentes lo golpeó con la cacha de la pistola. En el video de las cámaras de seguridad se ve a los 3 asaltantes que huyen de la vivienda tras perpetrar el asalto, y detrás de ellos a un trabajador de la casa de Weissman que los persigue. Y bueno, agentes de la policía de la comisaría de Orrantía que patrullaban la zona lograron detener a uno de los asaltantes. Se trata de Junior Sensi Condori, de 30 años, quien al verse acorralado lanzó los objetos robados a un jardín. El detenido fue identificado por los agraviados, a quienes le devolvieron los equipos arrebatados. Pudieron matarme por defender a mi familia. Estuvimos 20 minutos secuestrados, dijo Weissman a un noticiero local. Bueno, y nadie se salva en realidad, nadie se salva. Esto ha pasado en plena capital, en uno de los distritos, digamos, pues más exclusivos de Lima, San Isidro. Menos mal han podido capturar a los delincuentes. Vamos con más noticias. Investigados por presunta red de corrupción visitan a Pedro Castillo en penal de Barbadillo.
Se trataría de Henry Shibamukuro y Gianmarco Castillo Gómez, investigados por presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, fueron captados visitando al recluido expresidente. El expresidente, Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo tras un fallido intento de golpe de Estado, continúa reuniéndose con investigados por la presunta red de corrupción que operaba en su gobierno. Según un reportaje, uno de ellos es su ex asesor Henry Shimabukuro, investigado por el delito de organización criminal por el caso de Gabinete en la Sombra. En las imágenes captadas se observa a Shibamukuro trasladado en su vehículo a la congresista y exministra de Cultura Silvana Robles, quien visitó al ex jefe de Estado. Tras ser consultada por el hecho, la parlamentaria manifestó que le pidieron visitar a Castillo Terrones por un tema de salud y que además no sabía que el chofer del auto era Henry Shimabukuro. ¿Será cierto esto? Ella dijo, me contactaron que él estaba mal de salud, tiene una afección dentaria y yo les dije eso, que no tengo vehículo para ver al presidente y me dijeron, nosotros la llevamos. Yo subí al carro, me fueron a recoger, fui a visitar al expresidente y en el camino deduzco que era Henry porque le pregunté a la señora que iba conmigo que por qué la prensa y dijo Henry, es Henry. ¿Henry quién? Shimabukuro señaló. Sin embargo, el ex asesor brindó otra versión y afirmó que se encontró de manera fortuita con la congresista en la puerta del penal Barbadillo. Asimismo admitió que es un tema humanitario visitar habitualmente al expresidente de la República, Pedro Castillo. Vamos con más noticias en el ámbito nacional. María del Carmen Alba indicó, Johnny Lescano quería cogobernar con Pedro Castillo. La congresista María del Carmen Alba sostuvo que Johnny Lescano tuvo bastante cercanía con Pedro Castillo y solo por ello intentó ser asesor principal de la bancada axipopulista. ¿Qué opinan ustedes? La congresista no agrupada, María del Carmen Alba, ha criticado a Johnny Lescano por sus recientes declaraciones sobre la bancada de Acción Popular. En ese sentido, cuestionó al ex candidato presidencial de buscar un acercamiento de la agrupación política con Pedro Castillo cuando estaba aún en el poder. Lescano quería ser el asesor principal de la bancada y ser vocero, así como acercar al grupo al gobierno. De ninguna manera íbamos a tener un asesor a un ex candidato presidencial, porque es muy difícil que un ex congresista de 20 años le mandes a hacer mociones, proyectos de ley, entre otras cosas. Su cercanía era con Pedro Castillo y parecía querer cogobernar con él, afirmó la parlamentaria. También María del Carmen Alba ha manifestado que el comité político no sabía nada sobre los intentos de Lescano para acercarse al régimen de Pedro Castillo, ¿no? Así están las cosas, señoras y señores, hoy en día en lo que es nuestra política. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana con 18 minutos ya. Vamos con más noticias. Caso Mila dice, ¿qué delitos se cometen cuando se niega el aborto terapéutico pese a cumplirse los supuestos de ley? Luego de que se aprobara el acceso al aborto terapéutico para Mila, la Fiscalía inició una investigación preliminar por el presunto delito de tortura contra la menor. ¿Qué responsabilidades ahora tendrían los doctores de la Junta Médica de Loreto que denegó el procedimiento para la niña? Vamos con el desarrollo de esta noticia, porque tras varios días de conocerse el drama que vivió Mila, una niña de 11 años que habría sido violada sistemáticamente por su padrastro y que quedó embarazada, el Instituto Nacional Materno Perinatal confirmó el acceso al aborto terapéutico para la menor. Asimismo, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de tortura contra la niña y dispuso que el Ministerio de Salud, el MINSA y el Hospital Regional de Loreto remitan toda la documentación respecto del informe médico sobre las evaluaciones efectuadas a la menor.
Cabe resaltar que el pasado 3 de agosto, una junta médica de Loreto dispuso que Mila continúe con el embarazo. Imagínense ustedes. Es lo que dijo esta junta médica de Loreto, que continúen con el embarazo de esta menor de 11 años que fue violada sistemáticamente por su padrastro, y al concluir que los casos de violación no están incluidos en el protocolo de aborto terapéutico. Dado este panorama, pues, y con una investigación fiscal en curso, cabe preguntarse qué responsabilidades penales tendrían los médicos que, pese a cumplirse los requerimientos de ley, deniegan el acceso al aborto terapéutico. Mario Amoretti ha salido a decir que se ha incurrido en un delito. El ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, consideró que los médicos que denegaron el aborto terapéutico a Mila, pese a que se cumplen los supuestos legales para acceder a ese derecho, habrían incurrido en un delito. Muy aparte de lo legal, señoras y señores, va un tema más allá, yo creo, de lo legal, ¿no? Es una niña de 11 años que ha sido violada sistemáticamente, está embarazada producto de esta violación y no es justo, pues, que tenga que cargar con ello, ¿no? Es por ello que lo más adecuado era que tenga un aborto terapéutico. Ahora las personas que le denegaron esto van a entrar en investigación. Vamos a ver en qué acaba todo ello. 8 de la mañana, 19 minutos, 8:19. Vámonos ahora con la información de las portadas a nivel local, nacional e internacional. 8:19 minutos. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Vamos con la información. El comercio. Milei da la sorpresa en Argentina y es el más votado en las primeras elecciones. Comicios generales serán el 22 de octubre. En la República denuncian y descalifican al presidente del Congreso. Tiene acusaciones por estafa y por mentir en su declaración jurada. No me digan, nosotros lo conocemos un poquito al señor. En Expreso, se está politizando la justicia y se está judicializando la política. Necesitamos que el proceso de selección de jueces que hace la Junta Nacional de Justicia sea más exigente. Necesitamos también que los usuarios no abusen del servicio judicial. Entrevista al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. En el diario oficial El Peruano, el diario del Bicentenario, Estado protegerá de la violencia a menores. Subraya que el próximo año contará con mayor presupuesto a fin de afianzar atención a este sector de la población. Garantiza ayuda permanente a niña víctima de abuso en Iquitos, la que recibe asistencia médica en la capital. No se permitirán ataques contra ellos, afirma presidenta. Más información. En el diario Correo, 26 funcionarios de Mi Vivienda bajo sospecha. Auditoría del máximo órgano de control identificó en estos servidores públicos responsabilidad penal por ejemplo, dar visto bueno a la documentación de Mark Group en diversos proyectos, pese a que no presentó sus estados financieros auditables, entre otras irregularidades. Más información hoy, 14 de agosto del año 2023. En el diario regional La Voz. Luz verde para carretera central. Vía mejorará conectividad, impulsará el crecimiento y generará oportunidades para todos y todas, dijo mandataria presidenta Dina Boluarte en Santuario de Chacamarca. Más información en Perú 21. Soto en su laberinto. Declaró bajo juramento no tener ninguna deuda cuando sí la tenía. Se burló del Jurado Nacional de Elecciones. Presidente del Congreso usa cuenta oficial para temas personales. No me digas de Soto. En el diario Ojo. Weisman vivió 20 minutos de terror. Ex vicepresidente de Alejandro Toledo narró el asalto y secuestro que sufrió en su vivienda de San Isidro, en su propia vivienda.
En el diario El Trome, mafia mata sin piedad. Revelan imágenes de asesinato por la espalda a mujer por venta de pasajes en el metro de Lima. En el diario Gestión, Fitch advierte más rebajas en calificación a empresas peruanas. Agencia sostiene que desaceleración del consumo y presiones inflacionarias son riesgos crediticios inminentes. Más información en el diario El Popular. Ataque salvaje. Le partió la pierna a bailarina y la amenaza. Muchacha dice que expareja la agredió frente a testigos en su casa. Teme la mate y médicos le han dicho que ya no podrá seguir su carrera. Realmente hay que tener mucho, pero mucho cuidado con quién estamos involucrándonos sentimentalmente. Pueden pasar estas cosas como agresiones. Dicen que las agresiones pueden ser producto precisamente del mal psicológico de las personas y hay que estar atentos ante cualquier mal. Vigilando siempre también a nosotros mismos y si somos padres y madres de familia, a nuestros hijos que ya están en edad de tener pareja. Vamos con más información. Ahora la información deportiva. Todo Sport. Punto que vale oro. Alianza Lima empató en el último minuto a Cusco FC con gol de Jairo Concha en la Ciudad Imperial. Fue el debut del DT uruguayo Mauricio Larriera. Grones lideran en el acumulado. Y en el diario Libero, goza en la altura. Con el logo de Alianza Lima. Alianza Lima sacó un puntazo en su visita a Cusco FC. Pese a polémico arbitraje, los íntimos lograron empatar gracias a un golazo de Jairo Concha. El miércoles se viene otra final ante Huancayo en Matute. El polémico arbitraje no sé si fue para ellos realmente. 8 de la mañana con 41 minutos. El Depor, Alianza, Alma y Corazón. Dice Alma y Corazón. Está junto. Con un gol de los descuentos de Concha, los blanquiazules rescataron un valioso punto en la altura de Cusco y en el debut de la Riera como DT del Charrúa. Resaltó que sus pupilos nunca bajaron los brazos y ahora los grones sueñan con escalar posiciones en el clausura. 8:25. Hablando de deportes, vamos rápidamente con deportes. En Huillaricuy, Surfui Deportes. 8 de la mañana con 25 minutos y atención a toda la gente de Chalhuahuacho y la provincia de Cotabambas. Fútbol Club Municipal Chalhuahuacho consiguió valioso empate en Andahuaylas. El campeón de Andahuaylas, Argama Fútbol Club, no pudo sacar ventaja de local contra los dirigidos por el profesor Roberto Holsen. Un empate sin goles en Tierra Chanca, sin lugar a dudas, es una gran ventaja para el Fútbol Club Municipal Chalhuahuacho, que deberá sacar ventaja el próximo domingo en el estadio Molino Pampa de Chalhuahuacho. El equipo edil necesitará un solo gol para ser finalista del Grupo A. La ilusión por llegar a la etapa nacional sigue intacta. Nos volveremos a ver las caras este domingo 20 de agosto. 0-0 quedó el Argama contra el Fútbol Club Municipal de Chalhuahuacho y todo se va a definir este domingo 20 de agosto. Atentos a toda la provincia de Cotabambas, tenemos que ir a apoyar al Fútbol Club Municipal de Chalhuahuacho porque, bueno, la ilusión de llegar a la etapa nacional pues está ahí nomás, ¿ah? Valioso empate el que han sacado ahí en Andahuaylas y ahora toca a nosotros, los hinchas, apoyarlos aquí en su tierra, en su estadio, con su gente. Vamos a hacer sentir la localía, señoras y señores, para que el Fútbol Club Municipal de Chalhuahuacho pueda obtener esos 3 puntos y pueda pasar a la siguiente etapa finalista del Grupo A. Muy bien, vamos con más noticias en el ámbito deportivo. Bueno, ayer, antes de ayer se han realizado pues distintos partidos. La fecha 8 del torneo Clausura 2023 ha sido sin duda alguna de las más emocionantes desde que inició la competencia. De hecho, Sporting Cristal pues goleó al Deportivo Garcilaso pedacito de cielo por 3-0. Universitario Deportes venció al Binacional por 1-0. Mientras que Alianza Lima rescató un valioso empate ante el Cusco Fútbol Club en condición de visitante. Al último minuto, al último le empató. Y bueno, la tabla de posiciones del torneo Clausura iría de la siguiente forma.
Son hasta la fecha 8 partidos, estamos en la fecha 8, ¿ah? Universitario de Deportes está en primer lugar con 20 puntos, le sigue Sporting Cristal con 18 puntos, luego está el Melgar con 17 y en el cuarto lugar está el ADT con 14 puntos. Más abajo en quinto está Alianza Lima con 13 puntos. Se ha caído un poco Alianza Lima, ¿eh? Y a ver, vámonos al fondo de la tabla. ¿Quiénes están al fondo de la tabla? El UTC en el puesto 15 con 7 puntos, el Binacional con 6 puntos, el Unión Comercio con 5 puntos, Atlético Grau con 4 puntos y el Muni, ¿qué está pasando con el Municipal? Tan solo tiene 3 puntos. Pobre Muni, creo que se va a la baja el Muni, al parecer. Y bueno, en la tabla acumulada, a ver, ojo, la tabla acumulada, en primer lugar está Alianza Lima con 55 puntos, Universitario Deportes le sigue con 54, ahí nomás Sporting Cristal con 53, y en el cuarto lugar está el Melgar con 42 puntos, seguido del Cusco Fútbol Club en el quinto lugar con 40 puntazos. Bueno, Universitario pues se mantiene como líder del torneo Clausura. Tuvo una mediana actuación, digamos, el último partido con gol de Riveros de cabeza, pese a que le expulsaron un jugador, ¿no?, al otro equipo. Alianza Lima, como ya lo mencionamos, empató el día de ayer. Bien por ellos, pues no, bien por el equipo blanquiazul y toda su hinchada. Y bueno, entre otras noticias, André Carrillo se despidió del Al Hilal con emotivo mensaje. El mejor club de Asia, dijo. A través de sus redes sociales, la Culebra le dedicó un extenso y emotivo mensaje al Al Hilal, equipo que lo acogió por 5 años. Bueno, ahora se va a un equipo de segunda, ¿no? De repente le están ofreciendo pues más dinero y tiene que velar por sus intereses también la Culebra André Carrillo. Muy bien, amigos, son las 8 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos, momento de despedirnos hoy 14 de agosto, lunes 14 de agosto, saludos para la comunidad de Sorco que está de aniversario, saludos también por supuesto para la ciudad de Arequipa que también hoy están cumpliendo años. Hoy es la serenata en la ciudad de Arequipa, saludos para toda la gente de la Ciudad Blanca. Ciudad Blanca, para los que conocen saben de lo que hablo, linda ciudad que está de aniversario. ¿Saben cuántos años está cumpliendo? 483 años de fundación. 15 de agosto es su aniversario, hoy es la serenata, hoy están de fiesta por allá, igual que la comunidad de Sorco, y no se olviden, a partir de las 10 de la mañana, esta feria agropecuaria y gastronómica Sorco 2023, están de aniversario. Muy bien, se despide con ustedes su amigo Gonzalo Huirce, me estuvo acompañando Henry Borda, agradecer por supuesto también a César Loaiza y a Lisbeth Saldívar. Con nosotros será hasta el día de mañana en el informativo Huillarico. Y que tengan un excelente día. No se despeguen de la programación de Radio Surf. Y nos vemos. Cuídense mucho. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico. Bienvenidos a todos. Hoy les contamos que Minera Las Bambas, como parte de su compromiso con el bienestar y la mejora de